A lo largo de estos domingos estuvimos leyendo, hoy también, el capítulo 13 de San Mateo. Cuando San Mateo escribe el Evangelio, elige un modo de ordenar lo que quiere transmitir y él decide ubicar en este capítulo 13 todo un conjunto de parábolas. Las parábolas, lo sabemos bien, son historias cortas, simples, sencillas, que toman ejemplos de lo cotidiano para referir una realidad más profunda, más honda. Lo que pretende la parábola entonces es que aquel que escucha la parábola, interpretando el mensaje, transforme, cambie su manera de pensar, de ver y de entender el mundo. Como hemos dicho anteriormente, la parábola nunca pretende empezar, desarrollar y concluir el todo, sino que la parábola pretende hacer pie, dejar una enseñanza sobre algún aspecto. Concretamente, podríamos empezar hoy con esta pregunta de Jesús, que les hace a sus discípulos. ¿Entienden bien todo esto? Algo así como, ¿entienden lo que les estoy queriendo decir al hablarles con estas parábolas? ¿Comprenden a qué me refiero? ¿Cuál es esa realidad honda que está por el fondo? Entonces, algunos domingos atrás compartíamos la parábola del sembrador y veíamos cómo Dios es el sembrador generoso que aún sabiendo que muchas de las semillas caerán en terreno pedregoso, entre espinas, piedras, lo que fuera, no van a dar fruto. Sin embargo, no por eso deja de sembrar su palabra. Lo que Dios espera, decíamos entonces, es que nosotros, siendo tierra fértil, podamos recibir esa semilla, escuchar la palabra de Dios, que eche raíces en nuestra vida para en su momento dar los frutos adecuados. El domingo pasado, la parábola del trigo y la cizaña, cómo crecen al mismo tiempo las cosas buenas y no tan buenas, y hay que vencer la tentación de querer arrancar todo lo malo. Dios es juez, sabe más, y Él se ocupará de eso. Hoy día nos encontramos con estas dos parábolas sencillas de entender, muy fáciles. El tesoro escondido, ya lo veremos, y el comerciante que sale a buscar la perla preciosa. Las lecturas primera y la de Romanos de Pablo nos preparan muy bien para el gran tema de hoy. Fíjense, parece ser que en sueños, así lo refiere el primer libro de los Reyes, Dios le dice a Salomón esta pregunta fuerte: pedime lo que quieras. Qué ubicado que estaba Salomón, porque Salomón no va a pedir riquezas, no va a pedir honores, no va a pedir ni siquiera victoria sobre sus enemigos, no va a pedir para él una larga vida, va a pedir dos cosas. Él se ubica y sabe bien que él está entre Dios, y vamos a recordar que Salomón era rey, él precisamente no se sabe rey sábelo todo, se sabe servidor de Dios para acompañar la vida del pueblo que Dios mismo puso en sus manos. Y entonces, ¿qué pide Salomón? Pide sabiduría para poder gobernar el pueblo que Dios mismo puso en sus manos, y pide a la vez discernimiento para poder reconocer el bien del mal y claramente hacer una opción por lo bueno. Esto conmueve, toca el corazón de Dios. Por no haber pedido, le dice, esto para ti, te voy a dar sabiduría e inteligencia, discernimiento. Y además, la historia nos dirá que además le dio muchas cosas más muy buenas. Hoy vamos a pedir al Señor, no sé si lo hacemos muy seguido en nuestra vida, pero ciertamente es algo que es un tesoro para nosotros. El tener sabiduría, en lo más propio de la expresión, sabiduría como aquello a lo que refiere la etimología de la palabra, el sápere, el gustar
el gustar del día a día de nuestra vida, el poder disfrutar, el poder tener conocimiento a la vez también, ese espíritu de discernimiento que hay que ejercitar en nuestra vida. Hay quienes están acostumbrados a estar inundados por distintas dimensiones del mal en sus propias vidas, encerrados muchas veces en un pecado que todo lo invade, porque lo hemos dicho, el pecado nos hace ir, como lo recuerda Ignacio de Loyola, de mal en peor. Entonces hay que tener ese espíritu de discernimiento. Y el espíritu de discernimiento lo tenemos cuando lo pedimos a Dios, cuando lo divino iniere en lo humano. De esto se trata. Este es un gran tesoro, el poder gozar, disfrutar, comprender lo que Dios nos permita comprender, el comprender cuál es su voluntad. Ese es el tesoro importante. Saber quién es Dios, como decía Teresa de Ávila, quién soy yo y aguantarme la diferencia. Estar ubicados en la vida. El saber que estamos para dar, para ofrecer, porque hemos encontrado algo, alguien de tanto valor que todo lo demás, como dice el Papa Francisco, no es que todo lo demás no importe, porque importa, pero ubica, se pone, se coloca en su lugar. Las cosas son bienes secundarios, pero están y son importantes, siempre y cuando sirvan para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Salmo, lo recuerda y lo dice de una manera muy linda, más estimo yo los preceptos, es decir, tus enseñanzas, Señor, que todo el oro y la plata. Esto es algo sobre lo cual tenemos que pensar, porque muchas veces el corazón, acostumbrado a vivir entre las cosas, como es natural, porque vivimos entre las cosas, se desespera por las cosas. Y cuando el propio ser muchas veces queda asociado a lo que tengo, y si la experiencia es lo que tengo se pierde, lo puedo perder, me lo roban, se rompe, lo que termina fracturándose es mi propio ser. Y eso es porque en la vida no hemos ido haciendo una opción, esto sí, aquello no, esto ahora, aquello no más, esto de tal manera y no más de esta otra forma. Ese discernimiento y esa sabiduría son importantísimas. Fundamentalmente, como hijos de Dios, lo va a decir Pablo, el plan salvador de Dios es que nosotros podamos sabernos sus hijos y que además caigamos en la cuenta que, bueno, el desafío que tenemos es ser imagen de Jesús. Ser imagen de Jesús. Entonces el reubicar los valores espirituales por encima de los valores materiales es un paso elemental en nuestra vida. El mensaje central de Jesús, junto a las bienaventuranzas, es el anuncio de la llegada del reino de los cielos, representada por Él mismo. Cuando decimos que es lo más sano que al corazón del hombre le puede pasar en la vida, decimos con seguridad que Cristo reine en nuestro corazón. Lo recordamos cada solemnidad de Cristo Rey. Él ha venido a reinar y la instauración del reino de los cielos no es otra cosa que Cristo reinando en mi corazón, lo que equivale a decir que yo, que soy hijo de Dios, viva dejando que Él tenga la prioridad, la primacía, la superioridad, que Él sea quien tenga la palabra para reubicarme, que Él permita determinadas cosas en nuestra vida para que aquel desorden que sigue desordenando todo, percibiendo ese desorden, las cosas, las personas y Dios vuelvan a ocupar su lugar. Entonces, qué importante es mirar la vida con ojos de fe. Esto es lo que nos hace falta. ¿Acaso si sufrimos tanto y tantísimo, no es por las cosas que nos suceden, es porque nos falta tener ojos de fe y por tanto no desesperar, ojos de fe y por lo tanto confiar y abandonarnos más, mucho más
en los brazos de Dios, que es Padre, nos ama, porque Él nos dio la vida, Él la sostiene y nos muestra el camino. Nos da libertad, porque eso nos hace muy grandes. Tenemos libertad para elegir, para decidir. ¿Qué? Pues el orden de los valores que queremos, de los tesoros que buscamos en nuestra vida. Por eso estas dos parábolas, decíamos antes, simples y sencillas. En la parábola del tesoro escondido hay una primer realidad, que es este hombre, en primer lugar, está trabajando. Está trabajando en un campo que no le pertenece. No está buscando un tesoro. Lo encuentra. Pero cuando lo encuentra, sabe advertir su valor. Y por eso deja lo que está haciendo, va, vende todo lo que tiene. Acá la palabra clave es vende todo. Estas dos palabras. Y compra el campo. Porque se dio cuenta, percibió, no hubo engaño, no hubo confusión. No dijo esto para mañana, porque era de tal valor eso que encontró, que le dio una alegría infinita vender, lo que equivale a decir desprenderse de todo, por eso que vale más que el todo. En el caso del comerciante que busca una perla preciosa es distinto, porque este comerciante está en una actitud de búsqueda, sabe lo que busca porque cree que va a encontrar esa perla de gran valor, y porque busca y sabe lo que busca, nos dice el relato, la encuentra, y una vez que la encuentra, lo mismo, vende todo lo que tiene para hacerse de esa perla. Entonces, lo que en el fondo, bien sencillito y simple, lo vamos a decir así, lo que nos tendríamos que preguntar todos hoy es, ¿qué es? ¿Quién es lo que verdaderamente vale en nuestra vida? Y acá no es raro que nuestros hechos, porque no es otra cosa, no es lo que dicen mis palabras, son mis hechos. Yo veo a una persona, veo cómo se comporta en la vida, con su matrimonio, con su familia, con sus seres queridos, con el prójimo, y yo me doy cuenta qué es lo que vale para esta persona, porque mis ojos ven. Entonces, de lo que se trata es que volvamos a aceptar, porque de esto se trata, aceptar. No tenemos que inventar una escala de valores, es aceptar lo que Dios nos quiere decir. Jesús hoy nos dice a vos y a mí, mira, date cuenta, a ver si entendés de una vez. El tesoro más grande soy yo. Es que no te confundas, no le des mi valor a las cosas. No me pongas en el último lugar o en algún otro lugar más de entre de tantos valores y cosas que son importantes. Es la más importante. Y no es una cosa, es Él, el mismo Dios. Ocurre que, sabiéndolo, nuestro corazón, nuestra voluntad, muchas veces no vive conforme a ese conocimiento. Y fíjense, Salomón pide sabiduría y pide discernimiento. ¿Para qué? Para poder gobernar ese pueblo que Dios puso en sus manos. Nosotros hoy pedimos, y caramba si lo hacemos, pedimos fe, Señor, que te pueda, además de saber, que mis manos, que mis gestos puedan demostrar que sos lo más valioso en mi vida. Porque tal vez también, esta es la historia de muchos. Fíjense, Jesús en algún momento en el Evangelio va a decir, no den perlas a los chanchos. Bueno, es lógico, porque el chancho no entiende el valor de una perla. Si la tiene por delante, la pisa, la hunde en el barro. Porque para el chancho lo más importante es llenar la barriga, el estómago, y moverse y vivir en el barro. Lo triste es que esa, lamentablemente, es la historia de muchos seres humanos que viven en el barro y solo buscando cosas para su estómago y todo lo que esto representa. Eso es porque no hubo otros que los ayudaran a levantar la cabeza, a mirar en el corazón, a descubrir en la creación, a percibir a través de la caridad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que Jesús reine en mi vida.
que Él encuentre lugar en el corazón, que sea un rey con reinado para ejercer su poder, que es un poder de amor, que se manifiesta a través del perdón. Es un rey que restaura, que sana. Insisto, como dice el Papa Francisco, no es que todo lo otro no sea importante. Es importante, pero secundariamente. Y además es importante en tanto y en cuanto yo puedo compartir y celebrar eso que tengo junto a otros. Además de descubrir a Dios como aquel por quien vale la pena entregarlo todo, como dice aquel dicho por allí, ¿no es cierto? El reino de los cielos no tiene precio y sin embargo vale exactamente todo lo que tengas. Claro, y acá viene el problema, porque uno dice, es muy contundente, es muy claro, es muy firme, pero ¿de qué se trata el todo? ¿De que yo salga desnudo a correr por la calle? No, ciertamente no. Se trata de que yo vea en el minuto a minuto de mi día a qué le doy prioridad. Por ejemplo, en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir de tanta incertidumbre, de tanto desconcierto, el darle el lugar principal a las cosas, al dinero, por necesario que sea, al punto de estar amargados, desesperados, peleados, enemistados, divididos, separados, es no comprender. Si yo sé muy bien en quién he puesto mi vida, y lo principal en mi vida es que Cristo reine, y Él es aquel por quien vale la pena renunciar, dar, ofrecer, compartir todo, donde el todo incluye mis maneras de pensar, mis caprichos, mis vicios, mis desórdenes. Conviene que Cristo reine porque Él sabe más. Bueno, pues bien, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Todo. Y esto nos ayuda porque nos damos cuenta que en realidad todos somos indigentes. Por eso el gran desafío en nuestra vida, en el fondo, como lo decía Teresa de Calcuta, es desprendernos inteligentemente, cada vez más y mejor, de lo que hemos recibido en la vida, ya sean bienes, talentos o la fe. Y el mejor modo, nos dice ella, es compartirlo con los demás. Vamos a rezar hoy para que podamos descubrir el valor que Jesús quiere, el lugar que Jesús quiere tener en nuestra vida. Ya lo dice además el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y esto además es fuente de alegría. Yo quiero hacer pie finalmente en esto. No es que la renuncia cristiana sea exclusivamente cruz, lamento, tristeza, desgarro. No, porque cuando encontramos aquel por quien vale la pena ofrecerlo todo, me dejo de quejar. Las cosas se empiezan a ubicar en su lugar, porque hay una luz, hay una fuente mucho más importante que sacia definitivamente, y no como las cosas, que siempre van a ser caducas, pasajeras, y que van a ofrecer no otra cosa que alegrías baratas. Miren, yo en este tiempo les digo, me he encontrado con la enorme generosidad de un montón de gente que a veces anónimamente, a veces con lo que necesitas, vienen y ofrecen para la comida de las familias del apoyo escolar, ropa, muebles. Y yo de esas muchas familias o personas sé que no les sobra nada. Hay gente que llama para decir, si necesitas que hable con alguien, que comparta con alguien mi fe. Me llamó el otro día una persona y me decía, a ver, Cristian, me dice, mira, yo estoy contento, estoy sano. Y me doy cuenta que hay mucha gente que no está contenta ni sana. Si me necesitas, creo que es lo mejor que puedo ofrecer. Un testimonio de mi fe a través de la alegría y la salud que Dios me da. Ahora puedo, mañana no sé. Es eso. Entonces, tenemos que poder decirnos a nosotros mismos, bien, mirando fijo la cruz, yo soy valioso, Señor, delante de tus ojos, y vos sos para mí el tesoro, por quien vale todo esfuerzo, toda renuncia, toda entrega, toda donación de todo lo que me diste.
No anteponer nada a Cristo, quien no antepuso nada ante Dios. Ahí está. Él es el eje, Él es el tesoro, Él es la perla preciosa. Que el Señor nos acerque, nos llene de deseos para salir a buscar o también para encontrar al mismo Dios de la vida. Celebremos juntos nuestra fe.